Hola queridos amigos y amigas, es una alegría para mí poder estar con ustedes en ese que es el primer Summit en español de Sam TV. A toda honestidad, ese es el primer Summit para mí. Nunca he estado en uno de esos eventos, aunque hace 6 años y medio Dios me ha dado la oportunidad de empezar a trabajar en la iglesia donde el pastor Bord predicó por 20 años. Yo ya había sido pastor desde 2004, pero en 2018 pues salí de la iglesia hispana de Fresno para la iglesia central americana. El primer sermón que he predicado ahí, pues estaba un poquito nervioso, ¿verdad? Porque iba a predicar en esa iglesia grande. Ya había predicado en iglesias grandes antes, pero yo soy portugués, de Portugal. Mi idioma materno no es el español ni el inglés, es el portugués. Entonces estaba un poquito nervioso. También sabía que pues esa iglesia había tenido muy buenos sermones por muchos años. Y entonces oré y le pregunté a mi niño que tenía 9 años de edad, le pregunté, Lucas, ¿qué crees que debo predicar el sábado que viene? Que es la primera predicación de papá ahí en esa iglesia tan grande, tan importante. Lucas me dio una sonrisa y me dijo, tienes de predicar del Apocalipsis y de la venida de Jesús. Amén. Pues ese es un buen tema. Esa primera predicación, pues yo prediqué sobre el mensaje de los 3 ángeles, porque creo que es un mensaje tan importante. Estaba escuchando un poquito del mensaje del pastor Daniel Miranda, que estuvo antes. Creo que realmente el mensaje de los 3 ángeles es algo tan central para la iglesia adventista del séptimo día. El tema de ese evento que estamos viviendo es en defensa de la fe. Ustedes saben que viene de un verso bíblico que está en Judas, verso 3. Judas solo tiene un capítulo, verso 3, que nos dice que debemos luchar ardientemente, contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Hay una fe que fue dada a los santos de Dios de una vez. Y debemos luchar ardientemente por esa fe. Hoy día, en el tiempo que estamos viviendo, esa fe tiene de pasar por un estudio, una vivencia y una predicación del mensaje de los 3 ángeles. Por eso vamos a orar y vamos a hablar sobre ese mensaje tan importante. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por esa oportunidad de estar juntos, reunidos en el nombre de Jesús, sabiendo que Jesús está aquí presente a través del Espíritu Santo. Pedimos que Jesús sea exaltado, que el Espíritu Santo pueda tocar cada corazón, que tu palabra tenga poder para acercarnos a ti, querido Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La hermana de White, en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 17, nos ha dicho lo siguiente. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Eso es Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 17. Los adventistas del séptimo día, dice Elena de White, han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella.
La hermana de White dice que Dios nos ha confiado la misión de proclamar los 3 mensajes angélicos y nada debe desviar nuestra atención de eso. ¡Wow! Es fuerte, muy fuertecita, ¿eh? ¿Sabes que ese mensaje para nuestros pioneros tuvo una primera aplicación? Ellos creían que cuando los mileritas predicaran sobre la venida de Jesús, ellos estaban preparando un pueblo para la venida de Jesús. Y los que aceptaron ese mensaje, pues aceptaron el mensaje del primer ángel. Después, ellos proclamaron el mensaje del segundo ángel. Cuando muchas iglesias rechazaron ese mensaje, saben que la hermana de White, de su familia, fueron expulsados de su iglesia metodista porque ellos creían en el mensaje de Guillermo Miller. Y entonces nuestros pioneros creían que después el mensaje del segundo ángel sucedió cuando muchos adventistas estaban diciendo, no adventistas del séptimo día, pero los adventistas que estaban esperando la segunda venida de Jesús, los que habían creído en esos mensajes de Guillermo Miller, ellos decían que ahora los que estaban en las otras iglesias que habían rechazado ese mensaje debían salir de Babilonia. Y ahí ellos miraron el cumplimiento de ese mensaje del segundo ángel. Y después, el tercer ángel, ellos creían que era cuando los adventistas del séptimo día, aunque no se llamaban así oficialmente, pero empezaron a predicar el sábado. Y entonces ahí ellos estaban predicando el mensaje del tercer ángel. Ellos creían que el primer ángel, pues ese mensaje fue predicado de 1831 a 1844. De 1844 a 1845 el segundo ángel, en 1845 hasta la venida de Jesús sería el mensaje del tercer ángel. Sin embargo, cuando leemos los escritos de la hermana de White y los escritos de muchos de nuestros pioneros, nos vamos a ver que ellos tuvieron una comprensión más alargada en los años siguientes. Y ellos comprendieron que estos mensajes angélicos tienen una aplicación mucho más amplia, una aplicación que debemos estudiar y que debemos vivir y que debemos proclamar. Amén. Vamos a leer el mensaje del primer ángel que encontramos en Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 a 7. Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 a 7. Acuérdate, querido, que tú eres un adventista del séptimo día. Eres un cristiano. Eres alguien que cree que Cristo es tu Salvador. Tú crees que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Pero tú te dices, yo soy adventista del séptimo día. Y hay muchas personas que dicen, tú estás equivocado. Hay mucha gente que dice que los adventistas están equivocados. Si nosotros miramos en el mensaje de los 3 ángeles, nuestro mensaje más importante, nuestra misión, ¿no deberíamos nosotros, adventistas del séptimo día, saber lo que está ahí y saber defender nuestra fe a través del mensaje de los 3 ángeles? Hoy vamos a hablar, ese mensaje vamos a hablar del mensaje del primer ángel. Mañana por la mañana voy a hablar del mensaje del segundo ángel y por la tarde del mensaje del tercer ángel. Vamos a leer Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, miramos que estos mensajes angélicos son proclamados por 3 ángeles. ¿Qué significa la palabra ángeles? En el griego, angelos. Pues sí que habla de seres celestiales. Muchas veces en la Biblia cuando habla de ángeles, está hablando de seres celestiales.
pero en realidad esa palabra significa mensajeros o mensajero. En Apocalipsis 1, verso 20, leemos el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, miramos que las 7 cartas de Apocalipsis son dirigidas a los ángeles de esas iglesias. Pero ¿será que Dios necesitaba darle un mensaje a Juan y él escribió ese mensaje en papyrus y después iba a dar ese mensaje a ángeles del cielo? No, querido. Son los mensajeros de esas iglesias. Mira, las personas que deberían leer y conocer y predicar esos mensajes eran los pastores, los líderes, los mensajeros de esas iglesias, los que venían a cada semana trayendo mensajes de la iglesia, pues Dios le estaba dando a ellos primero los mensajes de las 7 cartas. Mira, Lucas capítulo 9, versos 51 y 52, Lucas 9, 51 y 52, dice que está hablando de Jesús cuando estaba caminando hacia Jerusalén, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueran y entraran en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. El verso 52 dice, envió mensajeros. ¿Qué palabra es en el griego? Ángeles, ¿ok? Ángeles, angelos en griego, ángeles en español. Envió ángeles, pero esos ángeles eran sus discípulos, eran seres humanos. Envió mensajeros. Entonces, cuando leemos en Apocalipsis 14 que hay 3 ángeles volando por medio del cielo, no quiere decir que son seres angélicos, pero es seguramente un mensaje que Dios está utilizando sus ángeles, el Espíritu Santo está predicando, pero hay seres humanos que deben predicar ese mensaje. Tú y yo, adventistas del séptimo día, Dios nos ha dado esa responsabilidad. Amén. Daniel capítulo 12, verso 3 nos dice que los que enseñan la justicia a la multitud van a resplandecer como el resplandor del firmamento, como las estrellas a perpetua eternidad. Dios te está llamando a ti y a mí. No somos mejores que nadie, pero nos ha dado una gran responsabilidad de predicar ese mensaje a muchos. Amén. Mira, nos habla primeramente que ese ángel tiene el evangelio eterno. No es solo que predica, es que tiene el evangelio eterno para predicarlo. No puedes tú y yo predicar el evangelio si no lo tenemos en nuestro corazón. Amén. ¿Qué es el evangelio? 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Eso es muy importante, porque hay personas diciendo, hay mucha gente ahí diciendo que están predicando el evangelio. Y predican un evangelio que es así: ven a la iglesia, hace una oración, da tu vida a Jesús, pues ya estás salvo, ya no puedes perderte, no importa lo que tú hagas, pues ya no puedes perderte porque ya has dado tu vida a Jesús. Una vez salvo, salvo por siempre. ¿Será que es ese el evangelio bíblico? No, aquí está. Aquí está, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Tú no eres obligado a retener. Tú puedes dejar a Jesús, puedes dejar el evangelio, ¿verdad? Pero si lo retienes, sois salvos. Si no creísteis en vano. Ahora verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ese es el evangelio. Esto es el evangelio, que Jesús se tornó hombre,
que Jesús encarnó, que Jesús se humilló, que Jesús vivió una vida perfecta sin pecado, que Jesús murió por ti en esa cruz del Calvario, fue sepultado como tú y yo un día vamos a hacer si morimos antes que venga, si nuestra hora viene antes que venga Jesús, pues tendremos de ser sepultados, pero hay un evangelio, hay una buena noticia que nos dice que el que fue sepultado después de morir en esa cruz, que nunca había pecado, Él fue despertado, fue resucitado, y con Él tú puedes ser resucitado también. Amén. ¿No es una buena noticia? Oh, sí, es buena nueva, querido. Es el Evangelio. Pero ¿por qué eterno? ¿Por qué aquí nos dice en Apocalipsis capítulo 14 el Evangelio eterno? ¿Te acuerdas de Jeremías 31, verso 3? Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Evangelio es eterno, querido, porque en el corazón de Dios el Evangelio ya estaba ahí desde la eternidad. ¿Es Jesús eterno, sí o no? ¿Oh, sí? ¿Es Jesús uno con el Padre, sí o no? ¿Es Jesús Dios, sí o no? Sí. Desde la eternidad Jesús sabía que iba a morir por ti y por mí. Jesús tiene el Evangelio eterno en su corazón desde la eternidad y siempre lo tendrá. Y ahora en su forma humana, con heridas en sus manos, con esas cicatrices en sus manos, con tu nombre, con mi nombre, es un Evangelio eterno. Ese Evangelio no cambia. Mira, ese evangelio es pasado, 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. 1 Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¡Ja! Te habla de Jesús como cordero, pues sí que Él murió hace 2000 años atrás en esa cruz, pero ya era conocido como Él que sería el sacrificio antes de la fundación del mundo. El Evangelio es eterno en el pasado. El Evangelio es eterno también en el presente, querido. Amén. Y eso no va a estar aquí por siempre. La gracia no va a estar aquí por siempre, ¿verdad? Pero ahora aún está. Amén. Juan 3:16, no podemos predicar un sermón sin el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es eterno y aquí en el presente, ¿dónde estamos nosotros? Mira, un día vamos a estar en la eternidad con Jesús, ya la gracia terminó, los que están salvos, los que están perdidos, pues terminaron en el lago de fuego. Pero aún ahí va a ser presente en el sentido de que tú sabes que ahí estás en el cielo a causa de esas heridas que tú miras en las manos, en el lado, en los pies, en la cabeza de Jesús. Por toda eternidad será un presente para ti. Yo estoy aquí, yo vivo, aunque yo he sido pecador, pero yo estoy aquí a causa de ese cordero. Pero ahí, en el futuro, aún hoy, podemos pensar que el Evangelio es futuro. Mira Zacarías 13, verso 6. Dice, claro, yo sé que ese texto tiene una aplicación primeramente para el pueblo de Israel, pero la hermana de White lo aplica al cielo y yo creo que es un pasaje maravilloso. Zacarías 13, verso 6. Y le preguntarán, futuro, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Por toda la eternidad estaremos estudiando el sacrificio de Cristo. Será nuestro cántico, será nuestra alabanza a Dios por toda la eternidad. Y hay personas que van a aprender en el cielo la historia de la salvación. Hay personas que van a aprender en el cielo la historia de la salvación.
no han tenido oportunidad aquí, pero el Espíritu Santo, por la gracia de Cristo, les habló. Ellos caminaron con toda la luz que tenían para hacer el bien. Y ahí van a estar a causa de la sangre de Jesús. No lo sabían cuando estaban en esta tierra, pero van a aprender ahí. Es un evangelio eterno, eterno. A ti y a mí nos ha sido dada esa responsabilidad y ese privilegio de predicar el evangelio eterno que está centrado en el sacrificio de Jesús. Elena de White, en el libro El Evangelismo, página 143. El Evangelismo, 143. Varias personas, escribió Elena de White, varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he respondido, es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Está fuerte, ¿eh? Porque a veces pensamos que adventistas pues tenemos de predicar sobre los estados de los muertos, tenemos de predicar del santuario, tenemos de predicar del sábado, de los mandamientos. Sí, tenemos de predicar de eso todo, sí. Pero eso todo, si no está centrado en Cristo Jesús, no es nada. Si predicamos la ley sin Cristo, no estamos predicando nada que pueda salvar, querido. ¿Amén? Mira lo que dice la hermana de White, libro El Evangelismo, aún página 143, hablando de estos mensajes de justificación por la fe que los pastores Jones y Wagner predicaron en 1888. Ella escribió, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, que es Cristo. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Mira lo que ella dice. No es que invitaba a las personas a guardar los mandamientos para así recibir la justicia. No. Invitaba a las personas a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, cuando le entregas tu corazón, cuando realmente crees que murió por ti, y cuando dejas que su gracia descienda sobre ti, entonces eso se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Vamos a hablar más de eso en mi tercer mensaje. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Después de 40 años nuestra iglesia había comenzado. Había pocas décadas. Pero tanto predicaron las profecías que se olvidaron que las profecías nos deben llevar a Cristo. Amén. Si no nos llevan a Cristo, las profecías no nos ayudan. Ese ángel tiene un evangelio eterno. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el derramamiento de su Espíritu en gran medida. Sea lo que sea que los adventistas del séptimo día tienen de predicar en el mundo y que van a predicar con más poder, sea lo que sea, este mensaje está centrado en la persona y en el sacrificio de Jesús. Ella sigue y ahora es página 139, el libro El Evangelismo, 139. Más personas de lo que pensamos están anhelando hallar el camino a Cristo. Aquellos que prediquen el último mensaje de misericordia deben tener presente que Cristo ha de ser ensalzado como refugio del pecador. Ella dice, no voy a leer todo lo que tengo en mis notas, o entonces no voy a llegar al final de mi mensaje, pero ella dice que nuestros ministros no deberían predicar un mensaje sin exaltar a Cristo y él crucificado por los pecados de la humanidad. No deberíamos predicar un mensaje sin exaltar a Jesús de su cruz.
aun cuando hablamos del sábado, aun cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de las bestias, siempre debemos exaltar al refugio del pecador, porque si decimos, viene el juicio, y no decimos, hay misericordia hoy, si quieres aceptarla, entonces, ¿qué estamos haciendo a la gente, verdad? El apóstol Pablo escribió 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, cuando tú lees la primera epístola de los Corintios, cuando lees la segunda epístola de los Corintios, tú ves que el apóstol Pablo predicó de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero su énfasis era Jesús. Y Jesús vertiendo su sangre por ti y por mí. ¿Es esa tu énfasis, querido? Cuando la gente te conoce, cuando conocen tu fe, ¿será que ellos dicen, ese hermano, esa hermana siempre me está hablando de Jesús, siempre me está hablando del perdón de Dios, siempre me está hablando del evangelio, de misericordia, de arrepentimiento, de confesión de pecados? ¿Será que eso es tu énfasis, querido? Ahora mira, dice que tiene el evangelio eterno que debe ir a todo el mundo. ¿Sabes que algunas personas, otros cristianos, dijeron a nuestros pioneros cuando empezamos a predicar, miren, ustedes están predicando a Jesús, pues tienen unas ideas un poco raras, pero están predicando el evangelio. Nosotros estamos predicando el evangelio tiene que ir a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24, verso 14. Porque no nos ayudamos los unos a los otros, ustedes van aquí, nosotros vamos allá, pues el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y los adventistas pues parecieron muy arrogantes, pero dijeron, no, gracias. Nosotros tenemos un mensaje que tiene de ir a todo el mundo. Porque muchas iglesias no predicaban todo el mensaje del evangelio eterno, ¿verdad? Y creemos nosotros que ese mensaje tiene de ir toda tribu, lengua, pueblo, nación. Segunda Pedro capítulo 3, verso 12, dice que debemos esperar y apresurar la venida del día de Dios. Y eso lo hacemos cuando predicamos ese mensaje. Y ahora el ángel habla. Y cuando el ángel habla, ¿qué dice el ángel? Ven a la iglesia, hace una pequeñita oración y está salvo por siempre. ¿Es eso que el ángel habla? Oh, entonces, predicar la cruz, predicar el Salvador crucificado, no es solo decir, ven a la iglesia, hace una pequeñita oración, dame tu ofrenda, ya estás salvo. Ya puedes ir a hacer lo que quieres, comer lo que quieres, haz lo que te da en la gana. No. Mira lo que dice el ángel. Temed a Dios. Temed a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Hay mucha gente hoy que piensa que Dios es ahí un abuelito que está en el cielo, ¿verdad? Ahí está en el cielo un abuelito. Y los abuelitos siempre son bien simpáticos, ¿verdad? Hacen todo lo que los nietos quieren. Por eso es más fácil ser abuelito, ¿verdad? No tiene que decir no. El papá tiene que decir no. Y sabes que la Biblia no llama a Dios un abuelito. Llama a Dios un padre que está en el cielo, ¿verdad? Y hay que respetar a ese padre. Temed a Dios. Mira Éxodo capítulo 20, verso 20. Éxodo 20, 20. Cuando Dios habló los 10 mandamientos, el pueblo estaba muy, muy asombrado. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. No temáis, para probaros vino Dios. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Oh, no temáis, pero Dios quiere que su temor esté delante de vosotros. ¿Qué significa eso? Pues no es que tenemos de tener miedo de Dios, pero tenemos de respetarle. Y tenemos de comprender que Dios nos está dando un mensaje que debe salvarnos del pecado. Amén. Salmos 111, verso 10. Salmos 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmos 111, verso 10. Habla del temor de Jehová y habla de los mandamientos de Dios. Salmos 119, verso 63. Salmos 119, verso 63. Compañero soy yo de todos los que te temen
y guardan tus mandamientos. Oh, mira que varias veces la Biblia nos está poniendo en paralelo temor a Dios, guardar los mandamientos de Dios. Eclesiastés, pues este lo conocemos bien. Siempre cuando predicamos de eso, pues ahí predicamos Eclesiastés, capítulo 12, versos 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? Significa obedecer a Dios, guardar sus mandamientos. Ese es un ángel que está diciendo, sí, Cristo Jesús murió por ti y a causa de ese amor, tú ahora debes amar a Dios. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. ¿Qué significa guardar los mandamientos de Dios? El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué significa guardar los 4 primeros mandamientos de los 10 mandamientos? Pues significa amar a Dios como Él quiere que nosotros lo amemos, ¿verdad? Entonces, ese mensaje nos está diciendo, Jesús murió por ti, Jesús te amó. Desde la eternidad Jesús te amó. Y ahora Jesús te está llamando a amar a Dios y amar a tu prójimo de la manera que Dios quiere ser amado, de la manera que Él quiere que tú ames a tu prójimo. Vamos a hablar más de eso mañana por la tarde cuando hablemos de los mandamientos. Pero ese ángel también nos dice, dadle gloria. Debemos dar gloria a Dios. ¿Qué significa dar gloria a Dios? La Biblia nos dice en Salmo 115, verso 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Querido, los adventistas del séptimo día han sido puestos por Dios en ese mundo para predicar el verdadero evangelio, el evangelio eterno, para exaltar a Jesús como ningún otro pueblo, para predicar el temor a Dios, la ley de Dios. Si sabemos que Jesús nos amó, pues Dios ahora nos invita a amarle a Él y amar a nuestro prójimo, a seguir a Jesús en ese camino de amor. Pero también los adventistas fueron llamados a dar gloria a Dios y a proclamar este mensaje de dar gloria a Dios. No dar gloria al pastor Daniel Gouveia, no dar gloria al pastor Mark Finley, no dar gloria al presidente de la conferencia, no dar gloria a ese o a aquel. A darle gloria a Dios. Infelizmente nuestra iglesia se ha tornado muy política. Nuestra iglesia se ha tornado también muy como la iglesia de 1 Corintios. Unos son de Cefas, otros son de Apolos, otros son de este, otros son de aquel. Oh, ese predicador, él predica la verdad. Oh, ese predicador, no, aquel predica la verdad. Aquí está la verdad. Amén. Aquí. Ningún predicador, a no ser Jesucristo, murió por ti y por mí. Amén. Tu fe debe estar en Él. La gloria debe ser para Él. Amén. Un predicador o un hermano de iglesia que busca gloria para sí, pues no puede predicar el mensaje de los 3 ángeles. Pues sí, también nos dice 1 Corintios 10:31, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese pueblo que predica ese mensaje debe comprender, debe practicar, debe predicar un mensaje que nos ayuda a comprender que en todo lo que hacemos, en lo que bebemos, en lo que comemos, en lo que hablamos, la manera como hablamos, los lugares donde vamos, cómo cuidamos de nuestro cuerpo, cómo cuidamos de nuestra mente, en todo debemos darle gloria a Dios. Y la iglesia adventista tiene un mensaje de salud bien poderoso a causa de eso. Acuérdense, hermanos, Moisés un día le pidió a Dios, te ruego, muéstrame tu gloria. ¿Verdad? ¿Y qué respondió Dios? ¿Qué respondió Dios? Yo haré pasar delante de ti todo mi bien o toda mi bondad. La gloria de Dios es su amor. Nadie te amó tanto como a Jesús.
Acuérdate, querido, el pecado comenzó cuando un ser en el cielo comenzó a darse gloria a él mismo, a la vez de dar gloria a Dios. Muchas veces nosotros cuando predicamos el mensaje del primer ángel, siempre hablamos, darle gloria significa ser vegetariano. Pues sí, cuidar de tu salud es muy importante, tener una dieta bíblica muy importante, hacer ejercicio, beber mucha agua, ir al lecho bien temprano y dormir temprano. Sí, todo eso es muy importante. Pero ¿sabes que tú puedes hacer eso para darte gloria a ti mismo? Hay gente obcecada es una palabra en español. Obsesionada, gracias. Hay gente obsesionada en su cuerpo, en su apariencia, ¿verdad? Pasan horas y horas en el gym. Después ahí se miran en el espejo. ¿Están dando gloria a Dios? Es un mensaje de salud, pero no es nuestro mensaje de salud. Nuestro mensaje de salud no es para que tú puedas vivir ahí en Loma Linda hasta los 90, casi 100 años. No es para eso, querido. Es para darle gloria a Dios, para tener un cerebro, una mente que puede escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecer a Dios hasta la muerte, si necesario es. También nos dice, la hora de su juicio ha llegado. Y eso es muy importante. Nuestros pioneros miraron aquí en el mensaje del primer ángel, de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, ellos miraron una conexión con el mensaje del santuario, aquí exactamente. La hora de su juicio ha llegado. Mira que ellos vinieron de ese movimiento de los milleritas, de Guillermo Miller, que estaba predicando que hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, Daniel 8:14. Los milleritas pensaban que al final de esa profecía sería la venida de Jesús, porque ellos creían que el mundo sería purificado, ya no había santuario en el desierto, ya no había templo en Jerusalén. Entonces ellos pensaban, pues Guillermo Miller, como los demás cristianos en su tiempo, la mayor parte pensaban que era el mundo que iba a ser purificado con fuego, y él utilizó ese símbolo en su interpretación. Estaba equivocado, Jesús no vino, pero Dios reveló a su pueblo lo que realmente se pasó en 1844, ¿verdad? De acuerdo con el mensaje del santuario, hay un santuario en el cielo, y de acuerdo con el mensaje, el estudio del santuario en el Antiguo Testamento y con el libro de Hebreos y muchos otros pasajes del Nuevo Testamento, ahí nosotros miramos que hubo algo que sucedió en el santuario. Para que el santuario fuera purificado, había un servicio especial una vez al año, con 2 machos cabríos, ¿verdad? Los pecados eran removidos del santuario. Los pecados que fueran transferidos al santuario durante todo el año a través de los sacrificios diarios, a través de los sacrificios cada mañana, cada tarde, los sacrificios por el pecado que el pueblo traía, los sacrificios hasta cuando todo el pueblo pecaba, el sangre del sacrificio era puesto adentro del santuario. Todo ese simbolismo nos decía que los pecados estaban siendo transferidos para el santuario, y una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario, para quitar los pecados de ahí y poner los pecados del pueblo de Dios en la cabeza del segundo macho cabrío. El primer macho cabrío era sacrificado, era para el Señor, ¿verdad? Un símbolo de Jesús que fue sacrificado. Segundo macho cabrío no era sacrificado, era para Azazel, un símbolo del enemigo. Cuando venga Jesús del santuario celestial, va a poner los pecados de los hijos e hijas de Dios, del pueblo de Dios, en la cabeza de Satanás, que va a estar en una tierra desierta por 1000 años, ¿verdad? Y esperar su destrucción en el lago de fuego. Acuérdate, el pecado siempre se paga 2 veces, ¿verdad?
el pecado siempre se paga 2 veces. ¿Por quién murió Jesús en la cruz? ¿Por quién? Primera Juan, capítulo 2, verso 2 nos dice, Él es la propiciación por los pecados del mundo entero. ¿Por quién murió Jesús? Por todos los seres humanos, todos, hasta los que se van a perder. Jesús murió por todos. Ni todos van a aceptar su sacrificio, pero Jesús murió por todos. Ahí en la cruz Jesús pagó por todos. Pero los impios dicen, no gracias, no quiero la gracia de Dios, no acepto tu muerte, rechazo la gracia de Dios. Ellos van a pagar por sus pecados en el lago de fuego. Sus pecados ya fueron pagos en la cruz, pero van a ser pagos otra vez por ellos mismos en el lago de fuego. Pero los pecados de los salvos, Jesús pagó por ellos en la cruz. Ellos dicen, sí, Señor, sí, yo acepto tu sangre. Y los pecados a través de Cristo transitaron para el santuario celestial. Y Jesús va a poner estos pecados del pueblo de Dios en la cabeza de Satanás. Y en el lago de fuego, Satanás va a pagar por sus pecados y los pecados que él te ha tentado a ti y a mí a hacer. Por eso el diablo está tan desesperado en querer que tú y yo nos unamos a él, porque él sabe que cuanto más personas se arrepienten, más él va a sufrir. Es un ser egoísta. Es eso que hace el pecado. Te torna completamente absorbido en ti mismo. Pero sí, nuestros pioneros miraron en ese pasaje del primer ángel, Apocalipsis 14, la hora de su juicio ha llegado. Ahí cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, el pueblo estaba afligiendo su alma. El pueblo estaba comprendiendo que era un momento de juicio. Nosotros también creemos que en 1844 Jesús entró en el lugar santísimo del santuario celestial. Daniel capítulo 7 nos pone después que el cuerno pequeño es llevado en cautiverio, después de ese momento, tendría de ser después de 1798, nos miramos ese juicio en el cielo. Los tronos, no uno. Mira, Daniel capítulo 7, vas a ver, verso 9 y 10, que dice que los tronos, hay tronos que son puestos en un lugar especial. El lugar santísimo del santuario celestial ahora es inaugurado. Ahí comienza la intercesión de Cristo. Jesús intercedió por 1800 años en el lugar santo. Acuérdate, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, él ponía incienso ahí primeramente, ¿verdad? El incienso es un símbolo de la intercesión de Jesús que hace nuestras oraciones aceptables a Dios. Entonces, cuando Jesús entró en el lugar santísimo del santuario celestial, el Padre se asentó, los libros se abrieron, millones de ángeles alrededor del trono, te estoy hablando de Daniel capítulo 7, y después viene el Hijo del Hombre, viene Jesús, para sentarse con el Padre en el lugar santísimo, juzgando, pero aún también intercediendo. Aún hay intercesión, aún hay misericordia. Tú y yo aún podemos llegar al trono de gracia, confesar nuestros pecados y saber que Dios nos acepta. Amén. Y sí tenemos evidencia bíblica para eso, querido. Mucha evidencia bíblica. Mi sermón no es solo sobre eso, es sobre el mensaje de los 3 ángeles. Pero sabemos que ese momento comenzó con la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Daniel capítulo 9, verso 25, y terminó en 1844, los 2300 tardes y mañanas. Sabemos que la fecha para el principio de las 70 semanas que fueron cortadas de los 2300 días, pues el principio de esa profecía es el principio de toda la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Ahora, muchas personas dicen, ustedes adventistas pues están todos equivocados. Jesús ha dicho cuando murió, está cumplido, ¿verdad? Está hecho, ya está.
¿Qué estaba cumplido? ¿Qué estaba hecho? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué hizo Jesús cuando murió por nosotros? Pues su sacrificio, su vida y su sacrificio en esta tierra estaba cumplido, ¿verdad? Pero ¿será que la Biblia nos dice que Jesús ya no hace nada por nuestra salvación después de la cruz? Pues hay que leer más, ¿verdad? Hay que leer todo el Nuevo Testamento. ¿Será que el Nuevo Testamento nos da evidencia que sí, que el santuario celestial necesita ser purificado? Hebreos capítulo 9, verso 23, 24. Hebreos 9, 23, 24. Fue pues necesario que las figuras, estaba hablando del santuario terrestre, las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Las cosas celestiales necesitan ser purificadas, ¿sí o no? Oh, sí, hay libros ahí en el cielo, hay registros ahí de los pecados de todos seres humanos. Y Jesús está borrando estos registros de los santos y diciendo, pagué con mi sangre. Ellos me recibieron en su corazón, se arrepintieron de verdad. Mi gracia los ha transformado. Y ahora ellos están escritos en el libro de la vida. Yo quiero que ellos estén donde yo estoy. Amén. Las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La Biblia es clara. Jesús nos dice en Apocalipsis 22, verso 12, yo vengo pronto, mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El juicio tiene de suceder antes de la segunda venida de Jesús. Entonces, queridos adventistas del séptimo día, cuando gente te dice, oh no, ustedes están equivocados, tú puedes decir, ¿por qué? Dice, porque ustedes piensan que Jesús aún está haciendo algo, pero Jesús ya hizo todo por nosotros en la cruz. Sí, Jesús vivió una vida perfecta, murió por ti en la cruz. Aquí en esa tierra Jesús ya no necesita hacer nada más por tu salvación, pero la Biblia nos dice que en el cielo Él está intercediendo por ti. Siempre, Hebreos capítulo 7, verso 25, siempre intercediendo por ti. Hasta el fin del tiempo de gracia, Jesús siempre, cada momento intercediendo por ti y por mí. Jesús no se fue de vacaciones al cielo. Jesús está trabajando por mí y por ti en el cielo. Amén. Pues, queridos, si personas te dicen, estás equivocado, todo fue cumplido en la cruz, tú puedes preguntar como el ángel que preguntó a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Personas que se enfocan en la cruz y no comprenden que la Biblia habla de la cruz como algo que significa toda la redención. No es solo Jesús muriendo en ese momento. Yo los he leído en 1 Pedro. Él era conocido como Cordero antes de la fundación del mundo. Ese sacrificio que sucedió en un momento fue válido para toda eternidad. Pero no fue la única cosa que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Jesús aún está intercediendo por nosotros. ¿Sí? No hay otro sacrificio. No somos como los católicos que creen que a cada domingo el sacerdote sacrifica a Jesús otra vez. No, no lo creemos. Porque la Biblia dice en Hebreos que Jesús fue sacrificado una vez. Una vez. No podemos creer en eso. Entonces, ese sacrificio vale por siempre. Pero con los méritos de ese sacrificio, Jesús ahora intercede por nosotros. Y podemos acercarnos del trono de Dios porque ahí tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. Ahora, ese mensaje también dice, adorad a aquel que hizo, ¿verdad? Los cielos, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, ¿verdad? Este lenguaje nos hace pensar en el lenguaje del cuarto mandamiento de Éxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Acuérdate del día de sábado.
La Reina Valera, 1960, muy buena traducción, pero ahí dice del día de reposo. Sí es verdad, sábado significa reposo, pero ahí está en hebreo Shabbat, ¿verdad? ¿Y cuál es el sábado? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado, reposo, Shabbat, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Mira, los que están bajo tu responsabilidad, debes proporcionarles descanso también. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿Qué día es el sábado? ¿Qué día es el día de reposo? El séptimo día, ¿verdad? Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El sábado fue bendecido por Dios y santificado por Dios. Ningún otro día fue bendecido y santificado por Dios, solo el sábado del séptimo día. Ahora, ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿Qué nos dice Juan 1, 1 al 3? En el principio era el verbo, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, estaba en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los adventistas del séptimo día fueron llamados por Dios a predicar un mensaje que exalta a Jesús como creador. Muy importante, querido. ¿Sabes tú que Satanás se rebeló contra Dios antes de la creación de ese mundo? Y que Satanás estaba interesado sobre todo en atacar a Jesús y a la posición de aquel que es como Dios, Miguel, ¿verdad? Satanás dijo, yo seré semejante al Altísimo. Yo voy a ser como Dios. Él quería la posición de Cristo Jesús. En la creación de ese mundo, dice la hermana de White, Jesús reveló su poder divino. Jesús no es un ángel. Jesús no es un Dios menor. Jesús es uno con el Padre desde la eternidad. Este mensaje nos lleva a exaltar a Cristo. Y la Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Jesús nos creó y descansó el séptimo día, ¿será que Él iba a cambiar ese día? Cuando vino a esa tierra, murió por nosotros en un viernes, descansó el sábado del séptimo día en el sepulcro de José, resucitó el primer día de la semana para seguir en su obra de salvación. Este mensaje nos lleva a adorar a Dios y a descansar en el día que es el día del Señor. Amén. Queridos, yo soy un ser humano. Muchas veces he tenido dudas en mi vida, desde mi infancia, desde mi niñez, en mi adolescencia. Me preguntaba, ¿será que Dios es verdadero? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que mis papás están correctos en esa religión, en ese cristianismo, en esa iglesia adventista del séptimo día? Querido, hoy yo te quiero pedir, si alguna vez vienen dudas a tu corazón, haz lo que yo he hecho. Y si viene algún pensamiento en mi corazón, lo hago otra vez. Sé sincero, sé honesto con Dios. Habla con Él. Abre tu Biblia de rodillas. Dile, Señor, ¿es esa tu verdad? ¿Es eso lo que tú me estás llamando a hacer, a predicar? Dios ha estado ahí conmigo muchas veces. De manera calma, simple y a veces de manera muy poderosa, de manera muy dramática. Pero siempre ha estado ahí conmigo, confirmando su palabra en mi corazón. Amén. Él va a estar contigo también, si es esa tu voluntad. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias porque has despertado ese movimiento, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y nos has dado un mensaje sublime, el mensaje de los 3 ángeles. En Apocalipsis 14,
que exalta a Cristo Jesús como ningún otro mensaje. Este mensaje nos ayuda a comprender la Biblia desde Génesis al Apocalipsis porque exalta el Cordero de Dios que murió por nosotros. Exalta el Evangelio eterno en lo que eso significa. Ayúdanos, Señor, a conocer ese mensaje, a practicar ese mensaje, a predicar ese mensaje por amor a Jesús que nos amó primero. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Queridos, que Dios les bendiga. Gracias por su atención.